Conocer el saldo de las cuentas bancarias una vez al año. Saber cuánto se gasta en tarjetas de crédito, en el colegio de los niños o en el club. Estas son todas potestades que la Dirección General Impositiva tiene o puede tener en breve y que en general provocan recelo entre los contribuyentes. Como una forma de contrarrestar esas nuevas potestades del fisco, el senador José Amorín reflotó un proyecto de ley que había presentado en el año 2010 y que crea la Carta de Derechos del Contribuyente. ¿De qué se trata este texto? ¿Cómo protegería, entre comillas, a los ciudadanos? Bueno, vamos a averiguarlo. Por eso estamos recibiendo esta mañana al senador José Amorín. Amorín, buen día, gracias por visitarnos. No, al contrario, gracias por la invitación. Romina tiene varias preguntas, pero empiezo yo con una más general. Este proyecto, decía yo, no es nuevo. Usted lo armó en el año 2010. No, para ser justo, ni siquiera lo armé yo. Lo armó el Colegio de Contadores y el Colegio de Abogados y fue presentado por varios senadores. Yo recogí lo que hicieron ellos. Perfecto. Entonces, ¿por qué no pasó nada entonces? ¿Por qué lo rescata ahora? Bueno, el panorama que está planteado es que la impositiva ha crecido en sus potestades en forma impresionante en los últimos tiempos. Y si tengo que hacer un poquito de historia, yo diría que en el siglo XX, para llegar hasta fines de 1990 y pico, la impositiva recaudaba poco y había una tasa de evasión muy importante. Y bueno, y eso no es bueno, eso claramente es malo. Es el viejo ejemplo de los 10 amigos que van a la pizzería. Van 10 amigos a la pizzería, piden todos y 3, me llamó mi mujer, me olvidé la billetera, y al final los que pagan son 7, y por lo tanto pagan más. Entonces, si hay mucha gente que no paga, los que pagan tienen que pagar más. Eso está mal, es injusto, y lo que tiene que hacer un Estado que funcione bien es que traten de pagar todos los contribuyentes para distribuir la carga del Estado entre todos. Fue así que en el año 2002 empezamos a trabajar. Yo le comentaba a Romina que en mi despacho hicimos muchas reuniones con autoridades de impositiva, en aquel momento con Hernández, que después fue director de rentas, para ver cómo podíamos modificar esto, y en el 2003 hicimos una ley, que fue, creo yo, la última reforma del Estado interesante que hubo. Se reformó la impositiva, se dio exclusividad, se dieron mejores sueldos. La impositiva cambió, y de ahí en adelante la impositiva empieza a tener más facultades, los funcionarios mucho más entusiasmo, tienen exclusividad, ya no tienen empresas privadas a su cargo, y la impositiva se hace mucho más eficiente y se recauda mucho más. Junto con eso empiezan en Uruguay una cantidad de medidas para que la impositiva tenga más datos de los contribuyentes. Y en el mundo aparece la OCDE, que hasta hace 10 años nadie le daba importancia, ni sabíamos lo que era, y hoy es el Fondo Monetario de las décadas anteriores. Está buena esa comparación, sí. Ha adquirido un poder enorme. Es el club de países ricos que nos dicen lo que tenemos que hacer. O sea, aquel Fondo Monetario que afectaba a nuestra soberanía, esta es la OCDE que afecta a nuestra soberanía. Y nos dicen, tienen que hacer esta ley, y la hacemos. Incluso cambiando criterios, ¿no? Absolutos. Con un fervor por recaudar en cada uno de los países que antes no existía. Pero claro, ¿qué pasa? Con la crisis del 2008... Los países ricos empiezan a ver de dónde juntan la plata. Y entonces empiezan a aplicar el criterio de la renta mundial. Uruguay siempre aplicó, porque nos conviene, el criterio de la territorialidad. Es decir, los impuestos se pagan donde se generan. Entonces, las inversiones de extranjeras que venían acá pagaban impuestos acá. Estos quieren la renta mundial. Y Uruguay, que tuvo el criterio de la territorialidad históricamente, con un tributarista muy conocido en Uruguay que fue Valdés Costa, bueno, cambia. Y de un día para otro cambia, y de un día para el otro, para justificar eso, empezamos a cobrar impuestos a los depósitos de los uruguayos en el exterior. Que es nada. Cero. ¿Por qué? Porque los depósitos de uruguayos en el exterior, según las estimaciones más amplias, son 8.000 millones de dólares. El interés que pagan los bancos es debajo del 1%, pero si fuera el 1% son 80 millones de dólares, y el 12% que tiene que pagar son 9.600.000 dólares, recaudación anual. O sea, nada. Pero Uruguay, para justificar, hace eso. Y el gobierno, desde mi punto de vista, cede ante las presiones de la OCDE con demasiado entusiasmo. Se apura a ceder.
El ejemplo más claro para mí es el Tratado de Información Tributaria con Argentina. La OCDE primero nos dice, bueno, para salir de la lista gris tiene que hacer tratados con 6 países de información tributaria. Tratados de intercambio de información de información tributaria. Y lo hacemos con nadie, con países que no teníamos ninguna vinculación de nada. Y cumplíamos con la OCDE. Pero dice, no, ahora quiero con 12. Nos va moviendo el arco. Sí, y se aclaró que además tenían que ser países con una vinculación relevante. Claro, ¿no? Después nos pide con países relevantes. Y entonces aprieta Argentina. ¿Por qué aprieta Argentina? Y bueno, aprieta Argentina porque seguramente hay muchas inversiones de argentinos en Uruguay y el gobierno argentino en ese momento tenía especial interés por saber qué había. Y nosotros decíamos al gobierno, no hagamos un convenio con Argentina, porque con Argentina ya tenemos muchos convenios. Expliquémosle a la OCDE que no nos cumplen con el Tratado de Río de la Plata, que no el Río Uruguay, no nos cumple con ningún tratado de los que tenemos. Así que no podemos hacer un tratado con ellos y seguimos permitiendo el flujo de inversión que hay de los argentinos acá. Porque hay dos cosas, no es solamente el evitar la evasión. Hay muchos casos en que los gobiernos, a través de la impositiva, persiguen a quienes no piensan como ellos. Y el caso de Argentina era notorio, persiguiendo, por ejemplo, a órganos de prensa que no pensaban como ellos. Le dijimos, no lo hagan. Bueno, se hizo y notoriamente se frenó la inversión argentina, por ejemplo, en Punta del Este. Por ejemplo, en Colonia. Una inversión que venía muy fuerte, se frenó totalmente y se perdieron miles de puestos de trabajo. Entonces, estamos en la introducción. Es una larga introducción. No, es que el tema es complejo. Pero vale la pena para ubicar el antecedente del año 2010, porque a eso vamos, ¿no? Este texto tiene origen 2010. Claro, en el 2010, bueno, ¿qué pasa? La impositiva no solo tiene una enorme fuerza, sino que es una organización moderna hoy, con un sistema judicial antiguo. Entonces, cae una inspección a un comercio. Le cae una inspección y entienden que puede haber alguna dificultad, y entonces le traban embargo, no le dan la posibilidad del certificado único, y entonces el que no tiene certificado único no puede cobrar cuentas al Estado, ni puede hacer importaciones, o sea, le empiezan y le ponen a una persona impositiva en la caja, hasta determinar cuánto debe. Y ahí empiezan las negociaciones. Entonces, el contribuyente al que le llega la inspección, bueno, se da cuenta que es un desastre la situación. ¿Qué puede hacer? Bueno, tiene que esperar a que se determine la cifra para después impugnarla ante el Tribunal del Consejo Administrativo. Esa determinación de la cifra, después de que está hecho el embargo, puede demorar entre 2 y 3 años. Con la persona adentro, embargado y sin certificado único. Y el juicio en el Tribunal del Consejo Administrativo dura 4 años. Entonces, cuando hay un señor que tiene un comercio y viene y dice, usted me está debiendo 800.000 pesos, el tipo dice, bueno, ¿qué hago? ¿Espero 5 años, 6 años con esto adentro, con embargado y todo, o pago? Bueno, no le dicen, usted puede decir que esto está bien, que esta parte está bien, no, o paga todo o no paga nada. Y sí le dan facilidades para pagar. Entonces la persona, yo conozco miles de casos, que a mí me dicen, te aseguro que hice todo bien, no debo nada, pero yo no tengo más remedio que arreglar. Si no me fundo. Entonces, esa es la situación. Entonces, ¿quién es el que...? A ver, de 100 inspecciones que hay, según las informaciones que tenemos nosotros de estadísticas, 92 entienden que hay evasión o defraudación. O sea, en 92 hay que reliquidar los impuestos. 92%. ¿Cuántos van ante TCA? El 5%. De ese 92, el 5% antes al TCA y el resto arreglan. De los que van al TCA, ¿cuántos ganan el juicio? El 75%. Pero tuvieron que dedicar tiempo, energía, dinero a ese trámite, ¿no? ¿Quiénes van al TCA? ¿Cuáles son los casos que ustedes conocen que le ganaron al TCA? Yo conozco, yo no soy abogado tributarista, no estoy en el tema, pero como ustedes leo los diarios. Yo conozco 2 casos. Uno es un señor tienda inglesa, que fue famoso, y el otro un señor Paco Casal, que también fue famoso el caso. Esos 2 tuvieron espalda, pleitearon y le ganaron. Antes, por supuesto, pasaron por el escarnio público, ¿no? Pero después de 7 años le ganaron en impositiva. Entonces, lo que yo quiero es igualdad entre todos. Lo que yo quiero es que el pequeño contribuyente también tenga derechos. Entonces hay que hacer una cantidad de cosas.
Por ejemplo, estos procesos inspectivos no pueden ser eternos. Ahora vemos entonces qué es lo que se propone en el proyecto. Pero digo, este tema es enorme, es amplísimo, tiene que ver con la justicia tributaria y lo que yo digo, cuando hacemos una impositiva que cobra mucho más, el objetivo principal es que entre todos paguemos lo mismo, para que todos paguemos un poco menos. Lo que ocurrió acá en Uruguay es que aumentó fenomenalmente la recaudación en dólares, medido en dólares, que es una medida, bueno, no muy justa porque el dólar sube, pero pasó de 1.700 millones en el 2003 a 9.000 millones en el 2014 de recaudación. Lo que pasa normalmente en estos casos es que se bajan los impuestos. Es decir, cuando vamos a la pizzería y en vez de pagar 7 pagamos 10, pagamos un poco menos cada uno. O si no, lo que puedo hacer es en la pizzería empezar a pedir champán y caviar y pagamos igual o más cada uno. Lo que hizo este gobierno fue pedir champán y caviar. Y entonces, no solo pagamos todos, sino que además de pagar todos, pagamos más impuestos. Estamos en Perspectiva esta mañana con el senador José Amorín del Partido Colorado. El tema, el proyecto de ley que introduce la Carta de Derechos del Contribuyente. ¿Romina? Concretamente, a ver, usted ha comentado que la Carta de Derechos del Contribuyente es un asunto que existe en varios países del mundo. Sí. ¿De qué se trata exactamente como elemento para contrarrestar este poder que usted menciona que ha adquirido la DGI? Bueno, para empezar, que el contribuyente sepa los derechos que tiene. Entonces se enumeran todos los derechos y se crean algunos otros derechos y se ponen límites, por ejemplo, de tiempo a las inspecciones. No se permite hacer 2 inspecciones por los mismos temas. Se pretende que puedan tener un profesional presente siempre. Se pretende que cuando llegue a la inspección sepa qué es lo que se va a inspeccionar, cuánto tiempo y sobre qué impuestos. O sea, se pretende que el contribuyente tenga de verdad derechos, que el contribuyente pueda contrarrestar cuando cree que ha cumplido bien con los impuestos. Y si no ha cumplido bien con los impuestos, que pague. Es decir, acá nosotros no estamos defendiendo al que no quiere pagar. Acá lo que queremos es que el pequeño contribuyente, si hizo las cosas bien, se pueda defender. Hoy no puede. ¿Romina? ¿Qué diferencia tendría esto como proyecto de ley en relación a lo que presentó en el año 2010 la DGI, que es un documento que figura como Carta del Contribuyente, y ahí menciona, por ejemplo, 1, derecho a un trato cordial, considerado y respetuoso; 2, derecho a ser considerado un contribuyente que cumple correctamente sus obligaciones; derecho a que le brindemos un servicio, dice, profesional y lo ayudemos a entender y cumplir con sus obligaciones. En fin, varias más. A ver, ¿Qué diferencia eso es casi como una carta de comportamiento para el funcionario de la impositiva, que de hecho no se cumple. De hecho, yo tengo, abogados que me llaman y me dicen, luego nos tratan espantosamente mal. Parece que somos delincuentes. Ese es un tema también. Entonces, yo creo que eso enumera una cantidad de derechos que existen. Esto crea algunos nuevos derechos y esto fija algunos límites en las potestades impositivas. Hay mucho que está regulado en el Código Tributario, ¿no? Mucho que está regulado en el Código Tributario. Pero esto iría más allá. Sí, más allá, sin duda. Más allá, por ejemplo, uno de los temas principales es fijar el límite temporal que se tiene para las inspecciones. No se puede estar inspeccionando 3 años a una empresa, porque la presión es terrible, porque el pequeño empresario no tiene más remedio que entregarse. Yo, en estas giras políticas que uno hace siempre, hace bastante tiempo, fui a La Valleja, a Minas. Y conocí un empresario que viene y me dice, estoy desesperado con el tema este. Y llamé a fulano de tal, que es un empresario más importante del ramo, que yo lo conozco, y me dijo, pleiteá. Vos tenés razón, sí, pleiteá y seguí hasta el final. Y a los 8 meses lo vi, le dije, ¿y cómo venís? No, me entregué, no puedo. No puedo tener el tipo todo el día metido acá, embargado, no puedo trabajar así. Y entonces, bueno, estoy pagando, pero te digo que estaba furioso. Te aseguro que hacía todo bien. Yo no sé si hacía todo bien, pero él no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Entonces, lo que queremos es que tengan esa posibilidad. Antes de entrar y seguir profundizando en esos detalles del proyecto, con respecto al alcance, en este caso, dice el proyecto, el alcance que usted propone no solo es para las inspecciones de la DGI, sino también para las del BPS y, según el texto, dice, de las prestaciones legales de carácter pecuniario recaudadas por las personas de derecho público no estatal. Sí. ¿A qué otros organismos comprende entonces, además de la DGI y el BPS? A todos aquellos que cobren algo similar a tributos, que cobren proventos, que pueden ser muchos. Esto es, o sea, tiene la amplitud máxima. Ahora, la verdad es que se aplica básicamente a la DGI y también al BPS. O sea, los 2 organismos de recaudación más importantes que tenemos
faltaría aduanas. Pero los organismos más importantes de graduación que tenemos son DGI, BPS y aduanas, que es a través de impuestos también, obviamente. En la exposición de motivos, uno de los puntos es mejorar el clima de negocios e inversiones. Claro. ¿De qué forma puede colaborar en ese sentido? Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque en las otras iniciativas, como el proyecto de ley de transparencia fiscal que presentó el gobierno y que otorga mayores poderes a la DGI, también se destaca que es una medida necesaria para alentar el clima de inversiones, etcétera. Vamos a hablar claro. En las otras medidas son impuestas por la OCDE. A nadie se le ocurría que eso estaba bien. Lo que tiene que decir Uruguay no es estas medidas son fantásticas. Lo que tiene que decir el gobierno es decir la verdad. A nosotros la OCDE nos aprieta y nosotros aflojamos. Y tiene que decir otra verdad. Los países ricos apretan a los otros países para que cumplan con esas normas de transparencia y ellos no las cumplen. Pero ¿qué chance nos quedaría ahí? No. Respecto a no seguir la tendencia mundial que es... El otro día me comentaba un amigo un ejemplo que hubo en el año 1911. En el año 1911 el gobierno Valle Ordóñez decide nacionalizar los seguros. Y acá, allá afuera, una cañonera del imperio vigente, del imperio británico, que defendía a sus empresas de seguros. Y se hace una enorme discusión en la Cámara de Diputados, que estaba donde está el Cabildo, es decir, al alcance de la cañonera. Y eso se discutió, se habló, se dijo cuál era el problema, ahí están los cañones, estamos haciendo esto, y se hizo la nacionalización de los seguros con algunas excepciones. Bueno, eso es lo que tiene que decir el gobierno. El gobierno lo que tiene que decir es, señores, tenemos presiones enormes de la OCDE, enormes. Las cosas nos gustan o no, pero estábamos con presiones. Bueno, ¿cómo salimos de esto? Yo creo que obviamente no tenemos que decir no. No le hago caso a la OCDE. Yo creo que tenemos que conversar con la OCDE y tenemos que salir. No tenemos que ser los primeros en hacerle caso. Tenemos que discutir con inteligencia. Tenemos que explicar, como yo les decía, en el caso de Argentina, Argentina no cumple con ningún tratado con nosotros. Persigue a los ciudadanos argentinos que están en contra del gobierno. No podemos hacer un tratado de este tipo. Hay que explicar, hay que avanzar. No tenemos que decir, sí señor, y de entrada hacerlo. Me parece a mí. Hay otro tema que es grave también. Que si bien nos dicen que esto es impuesto por la OCDE, lo que impone la OCDE, por ejemplo en el caso de información bancaria o de disminución grosera del secreto bancario, es que los bancos le den información automática sobre depósitos de los nacionales de otros países. Es decir, Alemania pide, es de los alemanes que tienen depósitos acá. La impositiva agranda eso y lo hace para los nacionales, para tener todos los datos de los uruguayos que tienen depósitos acá. Eso no es una obligación de la OCDE. Eso es porque quiere la impositiva. ¿Usted propone ya de pique entonces que del proyecto de ley que acaba de ir al Parlamento se elimine una parte del recorte del secreto bancario? Yo por lo menos digo, discutamos este tema, discutamos a ver qué alcances tiene, discutamos qué tiene de bueno y qué tiene de malo. ¿Por qué? Porque si la impositiva tiene sospechas que alguna persona está evadiendo, va al juez y le dice al juez, quiero ver todos los movimientos bancarios de esta persona, y el juez le dice que sí. La impositiva puede llegar cuando estima que alguna persona puede estar en algún tipo de inconveniente. Ahora es para todos. O sea, todos los uruguayos, una cantidad importante de organismos van a saber los depósitos que tienen todos los uruguayos. Ahora, ¿es bueno eso? ¿Vulnera la intimidad? Enseguida volvemos al proyecto de Carta de Derechos del Contribuyente. ¿Cuántas veces hemos escuchado la comparación entre la DGI y Gran Hermano? Las tendencias globales hacia una mayor transparencia, como las que está siguiendo Uruguay en los últimos años, llevan a darle al fisco más poderes a efectos de detectar posibles evasores. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con las garantías y los derechos de los contribuyentes? De eso se ocupa un proyecto de ley del senador José Amorín que crea la Carta de Derechos de los Contribuyentes. Con él estamos conversando de este tema esta mañana. Tengo varios comentarios de los oyentes. Arriba. Senador Amorín, por lo visto el tema interesa. No, algunos polemizan con usted a propósito de esa expresión que utilizó cuando dijo, bueno, la DGI se reestructuró, recaudó más, pasó a recaudar más, y entonces aquellos 10 amigos que estaban en la pizzería
pasaron a pagar todos. Sí. Una posibilidad era que cada uno pagara menos en esas condiciones. Antes pagaban 7, ahora pagan los 10. Bueno, una posibilidad que cada uno pagara menos. La otra posibilidad era que se pusieran a comprar champaña y caviar. Y entonces terminaran pagando lo mismo o igual. Bueno, en fin. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Bueno, la pregunta que le hacen varios oyentes es qué es eso del champaña y el caviar, porque acá en Uruguay había necesidades en materia social, etcétera, que fueron las que se encararon con el mayor presupuesto. No, champaña y caviar son 65.000 funcionarios públicos más. 65.000 funcionarios públicos más de los que había. Es decir, se tomaron en estos 11 años más de 150.000 funcionarios, entre los que se sustituyeron y los que se sumaron. 65.000 funcionarios públicos más. Por ejemplo, 21 embajadores de confianza, itinerantes que andaban acá por la plaza andaban. Por ejemplo, 200 cargos de confianza más con sueldos muy importantes. Por ejemplo, creación de empresas, de sociedades anónimas, digamos, con propiedad 100% del gobierno, con sueldos de película. Por ejemplo, la gente dice que los senadores y los diputados ganamos mucho, y puede tener razón. Estos gerentes ganaban el doble. O sea, la tiraron. Eso es champaña y caviar. No, obvio que por supuesto que las políticas sociales no es champaña y caviar. Eso es invitar a dos que están afuera de la mesa a que se sienten en la mesa que no pueden pagar e invitarlos a comer. Y eso está bien, y eso me parece bárbaro. Champaña y caviar es tirarla como la tiraron. Y después también le hacen alguna corrección a propósito de los casos en los que empresas consiguieron resultados favorables ante la DGI. Usted mencionó dos, Tienda Inglesa y Paco Casal. Dice José Gabriel, Tienda Inglesa no llegó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Paco Casal sí, pero en ninguno de los dos hubo sentencia del Tribunal de lo Contencioso. Yo no sé, no conozco los detalles. Como yo les decía, yo no soy tributarista, no conozco los detalles. Ahora, si el gobierno arregló, supongo que es porque iba a perder el juicio. Uh-huh. Si arregló y iba a ganar el juicio, ahí es mucho más grave. Ahí habría corrupción, que yo no creo. Yo creo que arregló porque iba a perder el juicio. Volvemos al proyecto ahora, Romina. Sí, si vamos a los artículos que se establece, concretamente el artículo 2, donde se van puntualizando cuáles son los derechos, se señala derecho a ser tratado en todas las actuaciones administrativas con el debido respeto y consideración por parte de todos los funcionarios de la administración tributaria. Acá hay un tema importante, sí, y tiene que ver con esto. Desde alguna ley de rendición de cuentas, creo, la impositiva, los inspectores de impositiva pueden entrar con policías. Entonces, cuando entra a hacer inspección, entran con 3 policías. Entonces, el tipo que está solo en su comercio y entran 3 policías y un inspector, es terrible. Nosotros creemos que eso está mal y lo dijimos, porque eso es claramente presión. Si hay algún inconveniente, si hay alguno que se puede desacatar, porque eso puede pasar que entre la impositiva y el administrado les grite o haga alguna cosa, van a la comisaría y traen a fuerza pública, no hay ningún inconveniente. Pero llegar a todos lados como llegaron, por ejemplo, a todos los estudios profesionales con la fuerza pública, me parece que es absolutamente un abuso. Uh-huh. Bueno, hay otra, se menciona otro, derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Eso es un principio general de derecho, y está bien y hay que reafirmarlo. Pero eso, existe ya. Ahí está, sí, eso lo iba a consultar. Y lo mismo hablo del derecho a las actuaciones de la administración tributaria que se lleven a cabo en forma que resulte menos gravosa y distorsionante de la actividad o del giro habitual del contribuyente, impidiendo la excesividad. Eso existe, pero no se cumple. Entonces no está de más resaltarlo y recargar. Uh-huh. Esto son una cantidad de cosas que están en la Constitución, una cantidad de cosas que están en las leyes y algunas normas nuevas que tratan de ordenar el tema. Pero sí, la mayoría son de base constitucional y legal, que ya están. Otras son totalmente novedosas, pero reitero, en el tema que usted estaba leyendo, que era de hacerlo lo más normal para que no sea gravoso, eso no se cumple, eso es al contrario. Lo que está pasando es que eso no se cumple. Es cuando llegan y traban embargo y le impiden la emisión de certificado único, que con eso es que puede seguir negociando, eso es tratarlo de la forma más complicada para obligarlo a transar. Uh-huh. Otro de los derechos que se menciona es derecho a ser asistido por su asesor o asesores desde el comienzo del procedimiento de una auditoría tributaria. Eso está, pero a veces se desconoce por parte del contribuyente, ¿no? Sí, es así. Entonces,
reitero, todo esto son básicas. Acá hay algunas cosas que sí son novedosas, que tiene que ver con, o que por lo menos son claros, que es el artículo 6º, que dice plazos perentorios de las actuaciones administrativas. Bueno, esto es... Lo leo acá. Sí. Dice, plazos perentorios de las actuaciones administrativas, indica, las auditorías tributarias no podrán extenderse más allá de los plazos antes establecidos, en un cuadro que se detalla, contados a partir de la notificación de la resolución que ordena la auditoría. Transcurrido dicho lapso sin que exista acto de determinación, se considerará que los tributos y períodos objeto de la auditoría fueron debidamente liquidados por el contribuyente. Eso es lo que se pretende. Lo que se busca, ¿qué es? Agilidad. Claro, y que no se instale eternamente la impositiva en el comercio de una persona. Reitero, según una información que tengo yo, según estudios que se han hecho, hasta 36 meses demora la determinación de lo que se debe. Entonces, recién ahí es que se puede recurrir ese acto ante el Tribunal del Consejo Administrativo. Y reitero, porque me parece que en esto hay que ser claro, yo quiero que la impositiva funcione bien. Digo, fuimos nosotros, reitero también, fue en mi despacho que iniciamos las negociaciones para cambiar la impositiva y la ley del 2003 que salió. Yo creo que está bien, creo que el país necesita una impositiva fuerte y que todo el mundo pague. Lo que yo creo que no podemos dejar librado a la voluntad de la impositiva al pequeño contribuyente, porque pasa, esté el gobierno que esté, o aunque en este gobierno no pase, puede venir otro que pasa, cuando hay demasiado poder, normalmente se violan los derechos de los contribuyentes, se violan los derechos humanos, y en muchos casos, no pasa en Uruguay, y espero que nunca pase, porque tenemos una muy buena tradición en ese aspecto, los gobiernos pueden perseguir a través de impuestos a sus opositores. Eso pasó, o sea, la famosa frase de Nixon, cuando todo Watergate, que dijo vamos a freírlos en impuestos. Pasa notoriamente en Argentina. A ver, el crecimiento de Uruguay a partir de... Cuando se hace la SAFI en Uruguay en el año 48, era para captar inversiones argentinas. Hoy nos dicen era el centro para... No, el mundo funcionaba así. Y gracias a eso se desarrolló la costa uruguaya, con fenomenales inversiones argentinas. ¿Por qué? Porque eran argentinos que disparaban de un gobierno autoritario como el gobierno peronista y se instalaban acá. Y Uruguay con esas normas les dio la posibilidad. Hay otra lectura que es la que plantea un oyente, celular terminado en 302. Uruguay era un gran reducidor de lo que robaban al Estado argentino. Uruguay tuvo acá, exiliados argentinos que hicieron inversiones importantes. Era gente que tenía dinero, era gente que estaba perseguida en Argentina por Perón. Ese fue el inicio de buena parte de la costa uruguaya. Hay otros que preferían tener los ahorros y los depósitos acá porque en Argentina era inseguro, porque cuando no lo especificaban, se los expropiaban. Entonces, la gente cuando hay un régimen, cuando hay un país institucionalmente serio como es Uruguay, lo es ahora también. Digo, no es un tema de gobiernos. Uruguay es institucionalmente serio, desde siempre. Cuando tiene la menor corrupción de América Latina, desde siempre, es que es institucionalmente serio. Cuando los partidos tienen el diálogo que tienen, es que es institucionalmente serio. Me decía un argentino, a mí, cuando llega un señor como Mujica, que fue Tupamaro, y las instituciones siguen igual y no cambia nada, es que es un país institucionalmente serio. Argentina no. Entonces, lo que vino acá es esa gente que... ¿Alguno evadía impuestos? Es muy probable. Sí, es probable. ¿Alguno traficaba cocaína? Eso es menos. ¿O armas? No. ¿Evasor de impuestos? Es probable. Yo no digo que no. Alguno blanqueaba dinero fruto de la corrupción, también. Es probable, porque en Argentina, como dijo un pariente mío... Puntos suspensivos. Otra pregunta que viene de la audiencia. A propósito del proyecto, concretamente, ¿qué modificaciones prevé o no en torno al Tribunal de lo Contencioso Administrativo? No. Porque si se aumenta la cantidad de juicios, explota el tribunal, no puede procesar más casos, está desbordado. Fue pensado para el año 1952, que fue la fecha de su creación, nunca fue reformado. Tiene absoluta razón, es así. Yo creo que en este caso tiene que haber una justicia especializada. Porque es un caso de justicia, bien, un típico caso de justicia especializada. El Tribunal de Contencioso demora 4 años, porque no puede hacerlo antes. Porque es cierto lo que dicen, explotan la cantidad de casos. Entonces yo creo que es un caso
de creación de justicia especializada que no está en este proyecto, pero que también tenemos que discutirlo. Romina. ¿Hay algún otro artículo que usted destaque que cambia sustancialmente respecto a lo que está establecido ahora? No sé, sigo repasando algunos de los que se menciona. El derecho a no ser auditado 2 veces por un mismo tributo y periodo. Sí, claro. Eso es como... Esto también es parecido al derecho penal, ¿no? Cuando uno está juzgado por un tema y ya se terminó, no se puede juzgar de vuelta. Eso también son principios generales. Pero es importante que queden claros. Derechos de asesores tributarios. Y acá hay un tema que me parece que es muy importante que tiene que ver con el secreto profesional. Porque en este proyecto de ley que va para adaptarnos a las situaciones que nos pide la OCDE, se dice que prácticamente desaparece o se disminuye terriblemente el secreto profesional. Dice el de transparencia fiscal que envió el gobierno, no en la iniciativa de usted. No. El mío no. El mío al revés. El secreto profesional es una cosa muy importante porque es el derecho de las personas a defenderse. Es el derecho a las personas a que las defiendan. Y el profesional tiene la obligación de defender a la persona. Y cuando una persona va a contarle al profesional sus cosas y le explica, le puede explicar cosas malas que hizo también. Y el profesional lo que tiene que hacer es defenderlo. Porque así funciona el Estado de Derecho. Y no le pueden decir al profesional, diga todo lo que le pueda hacer daño a su cliente. Porque el Estado de Derecho no es eso. El Estado de Derecho es que todos tienen derecho a defensa. Y nosotros tenemos una impositiva fuerte, queremos que tengan. El Colegio de Abogados hace 2 días, el 27, sacó una declaración muy fuerte y muy firme en este sentido, diciendo que se violaban algunos preceptos constitucionales y que naturalmente había que defender a ultranza el secreto profesional. Me parece que ese es un tema importante, que también hay que debatir, porque esta ley entró al Parlamento y entró casi como que es una cosa natural. Y bueno, nos piden de la OCDE y vamos arriba. Votemos todo porque la OCDE nos impone. Bueno, yo creo que la OCDE es muy fuerte y yo creo sí que no tenemos que pararnos enfrente a la OCDE y tirarle piedras. Pero creo que tenemos que manejar el tema, tenemos que manejar información y tenemos que entre todos, y nosotros estamos por supuesto dispuestos a colaborar, ayudar para que el país se vaya adaptando con el menor costo posible, porque esto costo va a tener. Senador, para terminar, y volviendo al proyecto que usted ha presentado, podríamos decir reflotado ahora, reflotado. Ni siquiera un proyecto que tiene su origen en el Colegio de Contadores. Sí, no es de mi autoridad. Un proyecto que en el 2010 entró en el Parlamento y no anduvo. Bueno, ahora, ¿qué trámite tiene? ¿Qué es lo que está previendo? ¿Hay ya fijación de fecha para su abordaje, etcétera? Esto está presentado en la Comisión de Hacienda del Senado. Nosotros ahora, a partir del mes de agosto, empezamos a tratar la rendición de cuentas. Con lo cual... Adiós proyecto. No, adiós proyecto no. Paréntesis. No, yo estuve hablando de este tema con Ferreri y me dice, sí, yo entiendo que todos los países tienen carta de derecho del contribuyente, pero tiene más potestad impositiva. Si nos dan más potestades, vamos a darle la carta. No, yo creo que la carta es fundamental. Me parece que es defender un derecho humano. Me parece que defender el derecho del contribuyente frente a una poderosísima impositiva es lo que tenemos que hacer. Me parece que esto no le va a causar daño a la impositiva. Al revés, creo que va a crear mucho mejor clima de negocios. Creo que el tipo que se quiere instalar a poner un comercio no tiene que estar pendiente a ver si la impositiva lo va a matar o no. ¿Quiénes lo acompañan a usted? Bueno, seguramente los legisladores del Partido Nacional, que en el periodo pasado fueron firmantes del proyecto, seguramente. Y yo pretendo convencer a todos, así como convencimos en su momento a todos que la impositiva estaba mal y que había que modernizarla, y fue de los pocos proyectos de ley importantes que en el periodo de Valle fue votado por todos los partidos. Yo espero que esto podamos convencer al gobierno y a la bancada de gobierno de que es necesaria una impositiva fuerte, pero contribuyentes que se puedan defender, y así lo votemos todos. Senador José Amorín, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Ha sido un gusto.